días. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, tenemos como invitado al doctor René Cerritos Flores. Él es investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es especialista en ecología y evolución de microorganismos patógenos y ecología y evolución de insectos vinculado a su uso sustentable para la alimentación humana. Ha publicado más de 30 artículos en revistas de arbitraje internacional. Ha publicado 7 trabajos en revistas de arbitraje internacional, en donde aparece como coautor de correspondencia y además en la mayoría como primer autor. Ha participado en múltiples congresos, tanto nacionales como internacionales. Destaca en 2014 la invitación por parte de miembros de la FAO para participar en el congreso Insect to Feed the World. Y en 2016 la invitación a participar en el 25 International Congress of Entomology, ¿cierto? Ha tenido la fortuna de desarrollar una línea conceptual donde fomentan incluir en la dieta humana los insectos comestibles, sobre todo los que presentan un problema de plaga a agrosistemas, tratando de mitigar problemas de importancia ecológica y de salud humana. Cuenta con 2 proyectos aprobados por la Comisión de Investigación y Ética de la Facultad de Ciencias. Es profesor de cursos a nivel de posgrado, desde hace 2 años en el programa de los posgrados en Ciencias Biomédicas y Ciencias Biológicas, Ecología y Evolución de Microorganismos Patógenos y Agroecología y Sustentabilidad. El día de hoy nos va a presentar el tema explorando el arqueobioma del mesoamericano, una prospección ecológica evolutiva, sociocultural y de salud pública. Entonces le damos la palabra. Tienes 1 hora y media para presentar y después, bueno, más o menos, y media hora para que demos oportunidad de las preguntas, pero también dinos si prefieres que te interrumpan o prefieres presentar y al final las preguntas como... Sí, no, en realidad puede ser una conversación, ¿no? O sea, muy bidireccional, preferiría. Cualquier duda que tengan, pues ya me interrumpen y no hay ningún problema. Y solo recuerden que estamos grabando, entonces quien quiera interrumpir va a necesitar usar el micrófono para que se pueda escuchar. ¿Prefieres café o agua? No, ninguna de las 2 cosas ahorita. Sí. Y ya sí, nos trajo rosca de reyes. Pan, sí. Sí. Pues muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto que esté presentando en este momento, porque parece ser que aquí se están conjugando 3 áreas distintas, o al menos 3. Una es que en realidad yo no soy médico de formación, sino yo soy biólogo de formación, que estoy en la Facultad de Medicina trabajando. Y entonces parece ser que aquí hay gente de filosofía, gente de medicina, ¿no? Y gente de biología. Entonces, eso me da mucho gusto porque es ya como esta idea de la multidisciplina, incluso la transdisciplina, ¿no? Y hacer una aclaración de que justo yo estoy en Facultad de Medicina, aunque mi formación fue en Facultad de Ciencias. Y es muy raro que un biólogo esté en Facultad de Medicina, pero ahí me contrataron justo para, en esencia, primero hacer cosas de evolución de microorganismos patógenos, y de ahí me escondí un poco para hacer algunos proyectos que me gustan, y entonces este es uno de ellos, que es explorando el arqueobioma del mesoamericano, y otro de mis líneas de investigación es justamente trabajar con insectos comestibles para mitigar hay problemas de salud y también ambientales, ¿no? Y bueno, hablando del arqueobioma, tal vez antes de hablar de este tema, que es una palabra compuesta, ¿no? En realidad tendríamos que hablar del microbioma, ¿no? Entonces, básicamente, todos nosotros
tenemos alrededor de 10 veces más de microorganismos dentro de nuestro cuerpo que células, que células propias, ¿no? Entonces, nosotros, si lo vemos de esa manera, somos un integrado entre nuestras células con las miles e incluso miles de especies que habitan en el tracto digestivo de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros... 10 veces más, o sea, 10 veces más. En unidad celular, en número de células, hay más células bacterianas que células propias, ¿no? Entonces, en realidad somos como una comunidad viviente, ¿no? Y muchas de esas bacterias nos están regulando no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino hay algunos estudios que desde el punto de vista conductual pueden ejercer ahí alguna modificación. Eso es increíble porque o sea, sí está cambiando el paradigma de la medicina, en donde la relación cuerpo-ambiente era como lo más lógico de pensar que sucedía, ¿no? Entonces ahora se integra otro componente, que es el de el microbioma, el humano como tal, la especie humana, y el ambiente. Entonces se vuelve muy complejo esta idea de qué es lo que está modulando. Ahorita que estaba platicando contigo, me decías, es que no sabemos qué pasa con la diabetes, ¿no? Si la diabetes tiene un factor ambiental o tiene un factor genético. Y entonces dices, pues no está tan sencillo, en realidad se vuelve más complejo porque es ambiente, el genotipo de la persona y la microbiota que está aportando esa persona, ¿no? Entonces se vuelve súper complejo. Otro dato que puede ser interesante es que hablando de genes, el humano básicamente tiene 25,000 genes distintos, ¿no? Que son los que nos hacen, tanto desde el punto de vista fenotípico o genotípico, la persona que somos, ¿no? O sea, los rasgos de los ojos, del cabello, cómo hablo, mi estatura, en fin. O sea, todos los rasgos que tengan que ver fenotípicamente y genotípicamente se regulan por esos 25,000 genes. Nuevamente, en el cuerpo humano tenemos 10 veces más de tipos de genes que los que tienen las células humanas, ¿no? Entonces, eso, la cantidad de funciones que puede tener el cuerpo humano combinado con 10 veces más de tipos de genes, entonces nos hace unas máquinas que más o menos somos eficientes, o un poco más eficientes que si solamente tuviéramos nuestros genes funcionando, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurre es que si nosotros nos alimentamos de un determinado, por ejemplo, del pan de Zacatlán, que tiene determinados carbohidratos, esos carbohidratos no solamente lo van a romper y lo van a degradar nuestros genes, sino los genes de las bacterias que estamos portando. Y entonces eso nos hace mucho más eficientes para que podamos degradar ciertos elementos, ¿no? Hay ciertas cosas que no podemos degradar, tampoco somos lo máximo, es decir, si comemos madera, la madera no la vamos a poder degradar, pero sí, esas sí las pueden degradar, por ejemplo, rumiantes, ¿no? O sea, como vacas, como estos animales que tienen 4 estómagos, y en uno de ellos tienen un aparato como de fermentación, y entonces en ese aparato hay bacterias, nuevamente, bacterias que están ayudando a hacer esa degradación de la celulosa, ¿sí? Y entonces hace más eficiente el consumo que estos animales consuman muchas plantas con celulosa y lignina que pueden degradar las bacterias, ¿no? Entonces, eso, estamos rodeados
de comunidades bacterianas, no solamente la especie humana, sino una gran cantidad de especies. Yo diría que todas las especies, al menos de vertebrados y de invertebrados, es decir, de básicamente animales, tienen alguna relación con algún tipo bacteriano, ¿no? Y entonces eso también genera que desde el punto de vista científico nos pongamos a estudiar no solamente la microbiota de los humanos, sino la microbiota de cualquier especie que pueda tener alguna función en particular, como yo que me estoy dedicando también a los insectos. Hay unos insectos que se consumen en los bosques de pino encino del Estado de México, y entonces, como es un bosque y hay mucha madera, hay unas pequeñas larvas de unos coleópteros que se alimentan solamente de la madera, y entonces esos animales, esas larvas, nosotros las consumimos, y al final estamos aprovechando la madera que se están comiendo estos insectos, y es una comunidad que está dentro del tracto digestivo de esas larvas, de las larvas de esos coleópteros, y entonces desde el punto de vista incluso ambiental nos dan un enorme beneficio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, gente como yo que no digiero bien el pan blanco, ¿eso tiene que ver con, no sé, déjame ponerlo así, con los bichos que llevo dentro? Sí, puede ser. Es que ahí hay dos componentes. Uno es que nosotros sí podemos degradar por nuestros propios genes el almidón, ¿no? Entonces, nosotros podemos romper ese almidón, pero puede haber algunas fallas que puede tener que ver con regulación genética, es decir, que en un determinado momento se apaguen esos genes y entonces uno ya no pueda comer pan como lo comía antes. No sé si eso es lo que te sucede. Y así con la leche y así con muchos otros productos. Pero también tiene que ver con pero también si hay algunas bacterias que pueden tener esos genes y lo pueden degradar, pues entonces ya es como un soporte y una ayuda para que tú sí puedas degradar. Y en ese momento, bueno, en lo que está la medicina actual es que se puedan hacer trasplantes de esas bacterias. Exacto, sí. Bueno, yo no lo diría así, pero sí. O de la propia orina, o sea, sí, de la orina no, pero de las heces sí. Entonces, pero evidentemente no nos vamos a comer así como tal las heces, ¿no? Pero pero simplemente hay un fraccionamiento, o sea, se fracciona la parte celular y toda la parte desagradable la eliminamos, y sí, tal cual, metemos un tubito y inyectamos, y entonces sí, también, sí, depende hacia dónde se quiera recuperar la microbiota. Si es cerca del colon y del ano, pues está mejor que sea por ahí. Si es como más en la parte de intestino delgado o grueso, pues entonces va más por otra vía, ¿no? Sí, nada más quería decir, o sea, que también se puede repoblar la microbiota comiendo hongos y bacterias y Yakult y cosas que no es como solamente eso. Y hay cosas más agradables para repoblar la microbiota. Y otro como dato interesante que estuve leyendo era que cada vez que tomamos antibióticos matamos una parte de la microbiota. Entonces hay que pues como tomarlos con cautela, porque estamos afectando a esa comunidad bacteriana cada vez que nos medicamos. Sí, claro. Eso es un poco grave en un sentido biológico, porque lo que hacemos, si se dan cuenta, nuestra microbiota en realidad es una comunidad bacteriana. Una comunidad bacteriana quiere decir que es un conjunto de distintas poblaciones, de distintas especies que coexisten en un tiempo y en un espacio dado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una comunidad bacteriana, parece ser que muy distinta, porque depende justo de nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Y
Entonces, cuando nosotros tomamos cualquier tipo de antibióticos, los antibióticos se llaman que son sustancias no blanco, o sea, no van directamente a atacar a la bacteria específica, sino son de amplio rango. Y entonces lo que sucede es que botan casi todo. Y es como si hubiera una catástrofe. O sea, en ese sentido, es como si hubiera una erupción volcánica en la Ciudad de México por el Popocatépetl. Entonces sucede la explosión volcánica y entonces toda esta área se elimina. Si se dan cuenta, toda esta área es una comunidad, ¿no? Una comunidad vegetal o una comunidad de especies animales. Y lo mismo pasa cuando nosotros ingerimos antibiótico. Claro, no lo vemos como una catástrofe así de se murieron y sale en el periódico ni nada, ¿no? Pero de cualquier manera, después lo que sucede son eventos de sucesión ecológica que se llama, tal cual. Es decir, nuevamente se tiene que repoblar y entonces muchas veces cuando tomamos antibiótico no hay una recolonización sana, sino hay algunas bacterias que son muy susceptibles a que esté limpio y nos puede causar más daños de lo que era en origen, ¿no? Por ejemplo, hay unos géneros como Clostridium, que se implantan muy favorablemente cuando hay un consumo prolongado de antibióticos, ¿no? Y entonces no tenemos una microbiota sana y tenemos muchos problemas no solamente a nivel digestivo, sino ya a nivel de asimilación de nutrientes, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que si nosotros lo vemos en cuanto a peso, o sea, solamente ven que estamos hablando, por ejemplo, ahorita de número de bacterias versus número de células humanas, después número de genes, y después también podemos hablar de peso. Parece ser que si conjuntamos todo el peso de nuestras bacterias, les da más o menos como 2 kilos, que es el tamaño del cerebro, ¿no? Y entonces eso también está muy divertido porque la microbiota puede funcionar de cierta manera como un cerebro, ¿no? O sea, no tanto como un cerebro, sino como una parte porque, como les digo, sí nos está modulando no solamente las razones fisiológicas, sino incluso conductuales. ¿Y nos vas a mostrar cómo se comprueba eso? No. No me tienen que creer. No, sí, o sea, claro, hay muchos ejemplos. Y ahorita que está muy en boga esta idea de obesidad y sobrepeso, sí ya hay algunos estudios, aunque son muy incipientes, que nos está hablando de que una modificación de la microbiota sí altera la saciación de los humanos, y entonces hay ciertos grupos, por ejemplo, los firmicutes, que son como bacillus, bueno, son unas bacterias en forma de bastón, de un grupo que se llaman firmicutes, y entonces estos firmicutes están muy asociados a modelos experimentales en ratas de laboratorio, y entonces sí hay una asociación, ¿no? Y en sí puede haber no solo una asociación o correlación, sino un efecto de causalidad, ¿no? Una relación causa-efecto. O sea, sí ya está más o menos. Sí hay algunos estudios ya, tanto en modelos experimentales como en modelos no experimentales con humanos, en donde cierta población es analizada, y entonces los niños que tienen un mayor grado de obesidad sí está también relacionado con sus hábitos alimenticios y también con su microbiota y con los problemas que puede generar, ¿no? Sí. Bueno, lo busco y os lo paso pero hay un artículo que se llama El segundo cerebro, que es exactamente eso que tú decías, a lo que hacía referencia, que es toda la microbiota, y también incluso comparaban todas las volutas cerebrales con las volutas intestinales. O sea que realmente, así como a simple vista, el cerebro sería como un intestino comprimido,
y el intestino más o menos replicaría esa organización en volutas o en vueltas, pero de una manera mucho más amplia. Y también en el artículo, si creo recordar bien, hacían también una correlación entre toda la microbiota y el funcionamiento intestinal con la función hepática y la función hepática directamente con el cerebro. O sea, como toda esa... Bueno, cuando al final la función hepática no funciona bien, pues el cerebro tampoco está... Al final se envenena. Entonces, eso, os lo paso. Sí, sí. Sí. ¿Quieres participar? Sí, un poco respecto a lo que decía, como que no te quedas satisfecho cuando tu microbiota está como afectada, y sobre todo en personas obesas. Yo un poco como que lo leía como si la microbiota también se volviera floja, ¿no? Es como lazy microbiota. Entonces, pero es que es muy parecido a lo que quizás ustedes hayan experimentado. Cuando haces más ejercicio tienes más energía para hacer más ejercicio, y cuando empiezas a tener una vida más sedentaria te vuelves flojo, y lo mismo le pasa a la microbiota y absorbe menos nutrientes. Pero todo eso es mi interpretación, entonces voy a aprovechar para decirle a él si es cierto o si no es cierto. Sí, pues no es cierto, pero... Es que, o sea, está muy fácil entenderlo en cuanto a procesos biológicos, ¿no? Y yo como ecólogo lo puedo interpretar de esa manera. No necesariamente es toda la explicación, pero sí es parte, ¿no? El problema comienza en justamente nuestros hábitos alimenticios, que son las condiciones y recursos para cualquier población, ¿no? Es decir, si tú le das a un ganado vacuno cierta cantidad de alimento versus de otro tipo, se van a comportar de distinta manera, es decir, van a crecer más o van a crecer menos, y eso nada más es en la cuestión fisiológica. Pero entonces nuestros hábitos alimenticios afectan mucho y modulan completamente, esa es la palabra, modulan el tipo y la cantidad de bacterias que nosotros tenemos en el intestino. Entonces, si nosotros estamos comiendo, por ejemplo, muchos refrescos y muchos refrescos azucarados con alta fructosa, por ejemplo, esa alta fructosa en realidad hay un tipo particular de bacteria que las puede romper fácilmente, y entonces si ven, se van a alojar muy fácilmente, porque esas bacterias normalmente están en el ambiente, ¿no? O sea, y como un efecto epidemiológico, si vamos, por ejemplo, en el metro, y si hay una persona que está consumiendo una gran cantidad de refrescos de alta fructosa, entonces seguramente va a pasar esas bacterias, o sea, simplemente por la salivación o por cualquier otro método, o cualquier otra forma, a una persona que no tiene todavía esas bacterias, pero se va a alojar súper fácil si esa persona también ingiere refrescos con alta fructosa, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil entenderlo de esa manera, que en realidad las condiciones y recursos de cualquier comunidad y de cualquier población en realidad está modulada por las condiciones y recursos, y las condiciones y recursos son lo que estamos ingiriendo, lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo, y entonces si le estamos metiendo Maruchan y Coca-Cola, pues entonces vamos a tener bacterias que están más asociadas a la degradación de almidones complejos de aceite de palma, y que está embebido en una gran cantidad de sales, ¿no? Aunque las sales no las degradamos, pero el ambiente como tal, por esta idea de la Maruchan, que tiene una gran cantidad de sales, pues entonces modifica las condiciones, no los recursos, pero sí las condiciones, y entonces lo hace más propicio para que crezcan y favorezcan a algunos grupos frente a otros, ¿no? Eso es lo que en realidad está detrás de toda esta idea de por qué tenemos las bacterias que tenemos, ¿no?
Entonces, o sea, sí puedes argumentar de que se vuelven flojas, pero en realidad los que se vuelven flojos somos nosotros por justamente nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Que propicia que también tengamos bacterias flojas, o en otro sentido, pues que están ahí porque tienen un recurso, o sea, solamente porque tienen las condiciones y los recursos para sobrevivir y para degradar cierta materia, para crecer y ser más frecuente en la comunidad, ¿no? Que en realidad es como, no es que sea un propósito, pero de las claves de cualquier población, de cualquier ser vivo, pues si hay recursos, la población crece, ¿no? Así, literalmente. O sea, un modelo malthusiano clásico, ¿no? Que también se puede llevar a cabo en este caso. Uh-huh. Sí. No sé si está dentro o está fuera, pero ¿dónde queda el concepto de terreno? De terreno como biológico aquí en lo que nos cuentas, o sea... Uh-huh. Pues el terreno en realidad es un recurso, y entonces es un recurso que se llama espacio. O sea, igual, por ejemplo, en las comunidades de plantas, una planta va a competir con otra por un pedacito de suelo, ¿no? Y aquí es prácticamente lo mismo, creería. O sea, no sé cuál es la idea como de terreno, pero nosotros, por ejemplo, en un sentido espacial, pues la idea del espacio es un recurso, ¿no? Es uno de tantos recursos como puede ser el almidón o como puede ser la glucosa. Si una determinada bacteria ya se implantó en el epitelio del intestino o del colon, ya está ocupando un espacio, ya lo ocupa, ¿no? Y entonces si viene otra que puede degradar alta fructosa, pues a lo mejor tal vez no pueda, ¿no? Porque ya hay ciertas bacterias que están colonizando ese espacio, y entonces ya lo vamos a considerar como un recurso más. Uh-huh. Sí. Y bueno, o sea, ven que en realidad yo siempre digo, es que, bueno, o sea, en realidad nunca acabo mis presentaciones, pero y a veces hasta me da, o sea, es como, ajá, o sea, podemos seguir hablando sin tener una presentación, pero como ya está presentado y la idea era de que como ya anunciaron, de que voy a hablar de explorando el arqueobioma del mesoamericano, y va a ser una prospección ecológica, evolutiva, sociocultural y de salud pública, pues entonces voy a dar marcha. Entonces, va un poco relacionado con lo que estamos hablando de las comunidades, ¿no? Entonces, yo solamente introduje este término espacial. Nosotros, aquí presentes, tenemos una determinada microbiota, cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa con nuestros ancestros? Esa es una pregunta que tal vez sea muy relevante, y sea muy relevante ahorita porque tenemos muchos problemas de salud pública, muchos problemas ambientales y muchos problemas de producción agrícola. Pero pero ¿qué tiene que ver la microbiota y en qué puede impactar la microbiota que teníamos hace 1000 años o hace 2000 años o hace 3000 años o hace 4000 años? No sé si ustedes ya más o menos se imaginen, o sea, por qué es necesario estudiar la microbiota, no en un sentido solamente espacial, sino temporal, ¿no? Ya hablando justamente de algunos problemas de salud, hay algunos problemas ambientales. Y bueno, o sea, solamente decirles que vale la pena estudiar esta concepción del microbioma, que como les decía es una palabra compuesta porque es arqueobioma, entonces es como el microbioma antiguo, y en ese sentido es el microbioma de las personas que habitaban en Mesoamérica más o menos desde que se tiene rastro, o desde que hay algunos restos que podríamos utilizar para hacer una datación y hacer un análisis. Y esas dataciones más o menos nos llevan a que podamos tener muestras de hace 9000 años, ¿no?
Entonces es el microbioma antiguo de los pobladores que potencialmente pudieron vivir aquí hace más o menos 9,000 años, ¿no? Que no son los que cazaron a los mamuts. No, Esos son no. mucho anteriores. Sí, pero no tanto, no tanto, porque es justo, o sea, el neolítico nos habla de casi de la última glaciación, ¿no? Y entonces, pues puede ser como de 14,000 años, más o menos, pero sí, o sea, en Mesoamérica no se tienen registros o restos tan antiguos, ¿no? Pero ¿cómo pueden ¿cómo puede tener esta información de la microbiota antigua, la arqueomicrobiota, si no tenemos restos nosotros momificados? O sea, ¿cómo se consigue eso? Sí, ese es un gran problema. Lo que nosotros queremos hacer es, y lo que ya estamos haciendo, es tener varias ventanas del tiempo. Obviamente no tenemos restos momificados. Es que sí tenemos y no tenemos. Bueno, ¿sí? tipo egipcio, Andes, ¿no? Claro, es que sí existen restos momificados antes de la colonia, pero no es que en Mesoamérica se tuviera la técnica para hacer la preservación de manera artificial, sino que de manera natural, por algunos entierros que normalmente que sucedían en cuevas, se preservaba el cuerpo medianamente, y a partir de esos restos podemos obtener algunas trazas todavía de la parte intestinal o de la parte incluso de los coprolitos, ¿no? Sí, o sea, sí, efectivamente, no en Mesoamérica no hubo una técnica de momificación. Todos los que se han encontrado son de manera casi accidental, natural, y aunque no están tan bien preservados como si pudiéramos tener una técnica, sí se pueden resolver y tener algunos rastros. Y bueno, tal vez adelantándome a esto, de lo que pudiéramos estar hablando es que no solamente los restos momificados son los que nos pueden ayudar a resolver cómo era la microbiota dependiendo de qué época era ese resto humano. No solamente lo podemos hacer con restos momificados, sino hay otros dos componentes que son de gran importancia. Y ya como estaban hablando de las heces, ¿no? Entonces hay un término muy coloquial en esta área que se llaman coprolitos, ¿no? Y entonces el coprolito es una caca antigua que se puede perfectamente datar, y entonces después, que ese es independiente, hay una datación por radiocarbono, y entonces ese ya se aprecia más o menos de qué época es, y entonces se empieza a tratar esta S antigua de tal manera que nosotros podamos obtener lo que está dentro de ese coprolito, ¿no? Y en ese coprolito obviamente no tenemos a las bacterias vivas como tal, pero sí tenemos algo muy importante que es lo mágico del área a la que yo me dedico, que es el material genético, ¿no? Entonces, En la piedra puedes encontrar material genético. sí, pero es que justamente, aunque diga lito, no es todavía una piedra y todavía no es un fósil como tal, sino es un endurecimiento de la capa externa, y ese sí se mineraliza. Exacto, sí. Entonces se mineraliza, se endurece, pero la parte de adentro todavía se conserva, porque no tiene, es decir, para que yo pueda concebir un resto fósil, deben de pasar más o menos 10,000 años, ¿no? Entonces todavía está dentro del rango de que es un registro arqueológico, ¿no? Y entonces todavía no está intervenido por los minerales del ambiente. O sea, es decir, todavía no hay este intercambio de minerales por materia, que eso es lo que encontramos en cualquier fósil. Todavía conserva el DNA, que es lo más importante,
Y obviamente ya no están ni siquiera las células como tal. O sea, si nosotros hacemos un estudio, es muy difícil que nosotros encontremos las células bacterianas, como les digo, en forma de bastoncito o en forma de coco o en forma de espiral. Seguramente ya no las vamos a encontrar. Lo que sí vamos a encontrar son pequeños fragmentos de material genético. Y el material genético justamente ese es como el gran aporte de la biología molecular y de la evolución molecular, que nos permite hacer una identificación como si tuviéramos claves taxonómicas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, o sea, como biólogos, siempre hay claves taxonómicas para identificar una planta, ¿no? Y una clave taxonómica para identificar una mosca. Incluso la especie humana obviamente tiene ciertas claves que hace que nos puedan identificar como Homo sapiens sapiens. Entonces, como en las bacterias no lo hay, utilizamos fragmentos de material genético, de DNA, y entonces lo que se hace es que se hace una secuenciación. Es decir, la técnica básica es que nosotros tomamos esa muestra como tal del coprolito o de la momia o de otro componente que ahorita les hablo, y lo ponemos en unos tubitos y en un cuarto completamente estéril, así muy chiquito porque no tenemos muchos recursos, es como de, ¿qué será? Como de 2 metros por 2 metros, que solamente se puede tratar ahí DNA antiguo, porque no se debe de contaminar con cualquier otro DNA que esté en el ambiente o cualquier otra bacteria que esté rondando. O sea, ese ambiente en ese cuartito es básicamente muy súper estéril. Y lo que sucede ahí es que vamos a extraer solamente el material genético de ese coprolito en particular. Una vez de que nosotros aislamos el DNA, que está en una solución, como si fuera agua, entonces tenemos unas cantidades más o menos pequeñísimas, como de 100 microlitros, es decir, 0.1 mililitro. Eso lo vamos a ocupar para una técnica que se llama amplificación del material genético, ¿no? Es decir, un cierto pedazo lo vamos a amplificar miles y hasta millones de veces, y después de que lo amplificamos, lo aislamos y ese lo mandamos a secuenciar. Y una vez de que lo mandamos a secuenciar, lo que vamos a obtener son letras. Entonces son 4 tipos de letras, que es A, T, C, G. Y entonces, dependiendo del código y dependiendo de cómo esté la secuencia, yo la voy a contrarrestar con una base de datos ya existente que la organizó el NCBI de Estados Unidos, y entonces es una mega base de datos que se llama GenBank, y entonces yo esa secuencia la limpio perfectamente, la envío al GenBank y me dice, tú tienes Firmicutes o Bacillus thuringiensis tal, ¿no? Y entonces es básicamente las técnicas como tal. O sea, si ustedes quisieran hacerla, ya tienen la información, ¿no? Solo no tienen el cuarto donde se produce. Así que si lo quieren hacer, tienen que ir a contactarme a mí, al grupo con el que estamos trabajando. Sí, y bueno, entonces eso es como desde el punto de vista técnico, ¿no? Que entonces podemos trabajar con momias, y a las momias directamente sacamos un pedazo de su tracto digestivo. En el caso de los coprolites obviamente no vamos a conocer a la persona, pero sí vamos a conocer y vamos a suponer que ese coprolito era de una persona que vivía ahí en un determinado momento y que por lo tanto tenía esa microbiota en particular. ¿Y saben que es un coprolito humano por el material genético también del coprolito? No, lo sabes por la forma. Sí. Diferente del humano. Claro. Sí, bueno, pero, o sea, sí nos crea muchos problemas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la zona en la que esté. Por ejemplo, normalmente los coprolitos que se han encontrado se asocian a cuevas donde era una casa habitación, ¿no? Y donde puedes encontrar vasijas y donde puedes encontrar una serie de
de elementos que te dicen aquí vivió un humano y no se fue y no había un puma, pues, ¿no? O cualquier otro animal macro que pueda tener una S más o menos similar a la de los humanos, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que por mucho tiempo los arqueólogos creo que desdeñaron este tipo de información, ¿no? Es lo que platicábamos con un amigo, que en las cuevas, por ejemplo, de Tehuacán, había una gran cantidad, y de hecho todavía puede haber una gran cantidad de restos arqueológicos. Pero entonces los arqueólogos, y es obvio, y es entendible, no es una crítica, que pues ellos se enfocaban más como a las vasijas, como a la vestimenta, y entonces si encontraban un coprolito, entre que lo pisaban y entre que decían, pues esto no me sirve porque qué dato me puede aportar, ¿no? Entonces, ¿pero aún los antropólogos forenses? Es que yo creo que no hay, en nuestro país también es como muy incipiente, ¿no? Yo creería que... Hay antropólogos, pero un antropólogo. ¿Ah, sí? Físicos. Pero los físicos ya están como más abiertos, como más sensibilizados, ¿no? Sí, Okay. sí. Pues nosotros estamos trabajando con varios antropólogos y una de ellas es la doctora Josefina Mancilla del Instituto de Lina. Entonces, aparentemente todavía todavía no hacemos bien la colaboración porque necesitamos muchos papeles para que tengamos acceso a las momias que resguarda el INA. Entonces nosotros tenemos más bien contacto con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, con unos doctores muy agradables, con Luis Alberto Vargas, y con un doctor que es el experto, yo creo que mundial, de la región del Tajín, que es el doctor Pascual, y bueno, o sea, estamos trabajando más o menos como la misma línea, ¿no? Y bueno, otra de los restos que nos pueden ayudar a hacer a descubrir cómo era nuestra microbiota, entonces eran restos momificados, coprolitos, y pues nos falta uno, que es el sarro dental de obviamente nuestra dentadura, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues esas capas que se forman dentro de nuestros dientes es incluso oro, o sea, y es justamente el comentario que les iba a hacer. Cuando la caca se volvió lo más preciado para los humanos, pues justamente cuando podemos evidenciar por ejemplo, cosas como esta, no solamente como esta, solamente les estoy hablando de la microbiota, pero a partir de las heces, por ejemplo, se puede saber también cuáles eran las especies vegetales y animales que se consumían, porque seguramente ahí está contenido el DNA del maíz o incluso de la variedad de tomate o de jitomate que consumían en esa época, e incluso saber si esa variedad todavía existe en este momento, ¿no? Entonces podemos rescatar muchos datos de ese material que muchas veces fue como desdeñado y como que no tenía mucha importancia, ¿no? Entonces, en este caso y para este proyecto es lo más preciado. O sea, podemos no tener este cuarto, pero lo que necesitamos son muestras y más muestras, ¿no? Entonces, ahorita les cuento cuáles son los restos que ya tenemos y con los cuales estamos trabajando, y pero bueno, después, porque apenas vamos la segunda diapositiva. Perdón, o sea, si no está tan estructurado lo que les estoy diciendo y no es entendible, ya me pueden decir, pero ya apúrate a tu presentación. Ajá. Entonces, Mesoamérica resalta para hacer este tipo de estudios porque es una de las 4 regiones particularmente en donde se originó algo que
revolucionó desde el punto de vista tecnológico a las poblaciones humanas, ¿no? Y es la agricultura. O sea, en Mesoamérica, más o menos hace 10.000 años, se originó este método distinto de extracción de ciertos productos que nosotros podemos utilizar para la alimentación humana, ¿no? Y entonces, obviamente, el más emblemático de todos los productos es el maíz, ¿no? Entonces somos la región o el pueblo del maíz y no es para menos. O sea, en esta región se desarrolló no solamente la agricultura, sino una batería de plantas, que son las que todavía utilizamos actualmente, a lo mejor ya cada vez menos, y ese es el problema, que hizo que tuviéramos una explosión demográfica, al menos en Mesoamérica, en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y entonces la domesticación del maíz produjo justamente eso, de que tuviéramos más recursos en áreas mucho más pequeñas, y entonces hubiera asentamientos humanos, y estos asentamientos humanos ya no se dedicaran completamente a la caza y a la recolección, sino se dividieran ya los trabajos. O sea, cómo la agricultura modificó la creación de las sociedades, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver el microbioma ahí? Pues que en un determinado momento, cuando éramos cazadores-recolectores, teníamos una determinada microbiota, por lo que les digo, por las condiciones y los recursos que entraban a ese sistema. Se crea otro sistema de producción, que es la agricultura, y básicamente una batería de especies que se domesticaron en esta región, y entonces seguramente la microbiota también cambió, ¿no? Porque nos alimentábamos básicamente de almidones como los que contiene el maíz, y de otros elementos básicamente como los de las plantas de esta región, ¿no? Y entonces eso, tenemos muchos tipos de plantas cultivadas, y no solamente de plantas cultivadas, sino plantas que no se cultivan y que son toleradas, pero que nos alimentamos de ellas, ¿no? O sea, toda una batería de plantas de ese tipo, que desde el punto de vista genérico llamamos quelites, ¿no? Entonces, se supone que tenemos una variedad como de 500 quelites y como 250 o 300 especies de quelites. Normalmente una especie de quelite se puede utilizar como de 2 o 3 formas distintas, por eso hay más quelites que especies. Y entonces eso también seguramente modificó la microbiota, el estar utilizando plantas que aunque no cultivábamos, pero que sí aprovechábamos de una manera muy, muy frecuente. La otra son las aportaciones de proteína, que es otra de mis líneas de investigación, que son los insectos, ¿no? Entonces seguramente consumíamos muchas proteínas de insectos. Y también consumíamos otro componente que eso no está muy extendido, solamente es una especie como tal, ¿no? Que es el huitlacoche, que en realidad es un parásito del maíz, pero en Mesoamérica se aprovechaba, ¿no? Entonces, básicamente a lo que voy es de que en Mesoamérica aprovechábamos casi todo, ¿no? Y entonces seguramente teníamos una dieta súper variada en cuanto a especies, tanto por región como por temporada, y entonces teníamos seguramente una microbiota súper diversa versus la que tenemos ahorita, ¿no? Entonces esa es como la hipótesis, y eso es como lo que queremos nosotros resolver bajo esta idea. Actualmente nosotros estamos consumiendo, no solamente en México, sino a nivel mundial, la idea es que el 85% de la población mundial se está alimentando solamente de 20 especies, ¿no? O sea, y entonces ustedes pueden saber cuáles son esas especies. O sea, es obviamente maíz, es trigo y arroz, ¿no? O sea, ya son 3. Pero el principal producto que se consume que se consume y se produce a nivel mundial, no sé si tengan idea cuál es. El cultivo. No. Sí lo era, pero ya no.
Caña de azúcar. Entonces, o sea, caña de azúcar ya le voló el primer lugar al maíz y al trigo, porque dependiendo de la época se van cambiando, ¿no? Entonces, hace 10 años todavía el producto agrícola que más se producía era trigo. Después de trigo pasó a ser el maíz, y después de maíz la caña de azúcar, ¿no? Y es que es muy obvio, y ven que tiene que ver con estos problemas de obesidad, con el cambio de la microbiota. Entonces, pues la Coca-Cola obviamente necesita toneladas y toneladas de azúcar para producir el delicioso refresco de Coca-Cola. Entonces, envenenarnos así poco a poco. Pero bueno, eso está modulando de lo que estamos hablando. Nuestras poblaciones bacterianas en el tracto digestivo. Y bueno, justamente es de eso es de lo que estoy hablando. Nosotros tenemos aquí una escala de tiempo en donde podemos observar cómo a lo largo del tiempo, desde hace 9.000 años, aquí, bueno, no estamos en el CIPS, ¿no? Estamos en filosóficas, pero cómo potencialmente se pudo haber cambiado la microbiota por distintos procesos, incluso socioculturales, ¿no? Entonces, desde este efecto de domesticación de lo que les estoy hablando, hasta hace 500 años, con esta idea del intercambio de productos a través de la colonización europea, ¿no? Y entonces, hace 500 años, justamente llegaron una gran cantidad de productos que son los que nosotros utilizamos actualmente, y es esta grandiosa fusión. Y entonces seguramente ahí también la microbiota se vio modificada porque se integraron nuevos elementos a nuestra alimentación, ¿no? Entonces, otro de los parteaguas tal vez muy grandes puede ser que ese es una razón política, puede ser el Tratado de Libre Comercio. O sea, cómo el Tratado de Libre Comercio moduló nuestros hábitos alimenticios y cómo esos hábitos alimenticios al final modulan nuestras especies que tenemos en el tracto. Aunque no es tan directo, ¿no? O sea, estamos culpando al Tratado de Libre Comercio de nuestras bacterias, pero en realidad no es tan directo. O sea, sí, pero lo que sí es cierto es que sí cambió, no solamente en nuestro sistema alimenticio, sino en nuestro sistema de producción. O sea, nos volvimos más dependientes a productos alimenticios externos. Ya no somos soberanos en el sentido de que no podemos producir nuestra cantidad de maíz, ¿no? O sea, estamos importando una gran cantidad de maíz para alimentar a los mexicanos, y esa puede ser una de las desgracias más grandes que podemos tener, ¿no? Y entonces, hasta lo que tenemos ahorita, que es una alimentación basada en alimentos altamente procesados y con azúcares, y con una gran cantidad de azúcares altamente refinados, ¿no? Entonces se dan cuenta de que hay una ventana del tiempo en donde hay una gran cantidad de procesos, incluso políticos o socioculturales, que de alguna manera sí nos están modulando lo que nosotros tenemos dentro como comensales o como mutualistas. Y entonces, de eso más o menos ya les hablé un poco, de cómo saber la estructura genética, demográfica y la estructura de las comunidades microbianas en el tiempo. O sea, cómo saber qué es lo que hay, de cuánto hay, y otra cosa que es muy importante por mi formación es la estructura genética. O sea, a un nivel más interno, saber si hay distintos genotipos, por ejemplo, de una determinada especie bacteriana, que está más asociada a personas que consumen maíz, ¿no? O a que consumen alimentos altamente procesados. Y entonces esto es
esto es muy absurdo, obviamente. Entonces, la pregunta es cómo saber todos estos parámetros. O sea, es decir, cómo nos adentramos a saber cómo eran las comunidades hace 100 años, hace 1000 años o hace 9000 años. O sea, aunque puede ser muy absurdo, pero bueno, les comento cuáles son las herramientas que nosotros tenemos. O sea, una, que obviamente esa es la más absurda, que es una máquina del tiempo, ¿no? O sea, es decir, remontarnos a hace 5000 años y entonces extraer la microbiota y después traérnoslas, ¿no? Eso todavía no pasa, pero andamos como en el proceso. La otra puede ser más bien irnos hacia adelante, hacer evolución experimental. Por ejemplo, si trabajamos con ratones o con ratas de laboratorio, yo ahí puedo modular su dieta a lo largo de varias generaciones y entonces hacer extracciones periódicas de cómo va cambiando su microbiota. O sea, es hacer un tipo de evolución, pero no hacia el pasado, sino hacia el presente. Y otros métodos que son por inferencia, como modelos matemáticos que nos permite poder predecir de lo que está ahorita, cómo es lo que estaba antes, por haciendo modelajes matemáticos, ¿sí? Que uno de ellos es como hacer coalescencia. O sea, es decir, determinados genotipos, cuál es su ancestro común y cuánto tiempo ha pasado de la derivación de los genotipos que tenemos en este momento, ¿no? Y obviamente de lo que les estaba hablando, que está aquí en pequeño abajo, pues obviamente lo que nos va a decir y responder estas preguntas son los restos arqueológicos o en algunos casos paleontológicos, si raya esa escala. Y de esto ya les hablé de cuáles son los distintos restos que podríamos utilizar. Y entonces abajo están de los que ya les había hablado, que son los coprolitos y el sarro dental, ¿no? Entonces esta ya me la voy a pasar muy muy rápido porque ya les hablé un poco. Y después podemos tener algunos antecedentes, o sea, ya hay algunos trabajos previos que se han hecho respecto a este tema. Y uno de los más importantes es el que se publicó, bueno, ya tiene algo de tiempo, pero es el primero, que es del 2012, que se trabajaron con 3 distintas muestras de coprolitos de distintas zonas. Una fue la de Caserones en Chile, la de Río Sape en México y la de Estados Unidos en una cueva. Y entonces la datación de Caserones esos coprolitos datan de 1600 años, el de Río Sape en México de 1300 y el de las cuevas en Estados Unidos datan de 8000 años. Entonces, este trabajo nos da pauta para que hablemos un poco un poco de los resultados de qué bacterias estamos encontrando, pero también un poco de las razones técnicas. Y las razones técnicas lo que nos dice es que mientras más antigua es la muestra, más se está perdiendo la señal. O sea, más contaminada está la muestra por las bacterias ambientales y es tal vez muy difícil de que podamos rescatar a las bacterias que existían en ese tiempo, porque ya hay una gran cantidad de contaminación y si están a la intemperie, pues pasa mucho tiempo. Entonces, las que tienen 1300 y 1600 años son muestras que se parecen a muestras actuales, pero que están más orientadas a pobladores que tienen una dieta más o menos como de tipo no urbana, ¿no? O sea, personas que viven en comunidades rurales está más parecida a la microbiota que las que viven en ciudades como nosotros, ¿no? Y es obvio, ¿no? Bueno, no sé si les parezca obvio, pero no porque les diga que está obvio, ya, ay, sí, y entonces, o sea, ese tipo de análisis nos puede servir para que nosotros podamos incluso hacer inferencias de cuando nosotros estuvimos en contacto con determinados patógenos, ¿no? Que ese es algo que
que desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista médico, nos da mucha curiosidad, ¿no? O sea, cuándo apareció la tuberculosis, por ejemplo, en cada una de las regiones, cuándo hubo una determinada infección en una determinada área. Y bueno, aquí en este caso, investigadores de la Facultad de Medicina, de la doctora Yolanda López Vidal, hicieron un análisis de dos momias del desierto de Chihuahua. Y entonces lo que este grupo quería encontrar es que si había una bacteria que en este momento está afectando mucho a las poblaciones humanas, ¿no? Que es Helicobacter pylori. Entonces Helicobacter pylori no vive ni en los intestinos ni en el colon, vive directamente en el estómago de los humanos y causa una gran cantidad de males, entre ellos gastritis, problemas que incluso pueden ser muy graves, desencadenando a un tipo determinado de cáncer, ¿no? Y entonces, pues la idea era, los mesoamericanos, antes de la colonia, teníamos Helicobacter pylori, y resulta que sí, ¿no? O sea, no le echemos la culpa solo a los españoles, ¿no? Entonces, pues la idea básicamente es esa. O sea, sí hay algunos parásitos que sí está datado, que antes de la colonia no los teníamos, ¿no? Pero no es el caso de Helicobacter pylori. O sea, Helicobacter pylori en realidad ya existía, aunque no sabemos si era un genotipo, justamente hablando de diversidad genética, si era un genotipo muy virulento o no. El caso es que ya al menos se sabe que Helicobacter pylori sí estaba hace más o menos unos de 1400 a 1300 años en Mesoamérica, ¿no? Entonces, pudieron ser españoles o europeos que vinieron antes, no lo sabemos. Y de esto más o menos ya les hablé también un poco, que son las técnicas desde el punto de vista técnico, qué es lo que tenemos que hacer para recolectar el DNA, y después de colectar ese DNA, tenemos que hacer uso de un concepto que se llama marcador molecular. Y el marcador molecular es simplemente eso que les digo, es una secuencia que más o menos es muy corta, porque si nosotros secuenciamos todo el genoma humano, pues no nos va a dar ni tiempo, ni en términos económicos y de análisis. Entonces son secuencias cortas, digamos, pueden ser de 500 pares de bases. 500 pares de bases es 500 letritas de ATCG en una secuencia particular, y entonces esa secuencia yo la mando a secuenciar a donde esté más barato directamente, y entonces ya me dan esa secuencia y yo hago todo el análisis posterior. Y el de los análisis posteriores, pues el más básico es saber a qué pertenece, y haciendo una comparación a qué se parece más esa secuencia. Y después de eso yo puedo hacer análisis mucho más elaborados, incluso puedo hacer análisis de correlaciones múltiples con el ambiente y con el tipo de ventana del tiempo de la que estoy hablando, ¿no? Entonces puede ser que sea de la colonia, y entonces todas esas especies, determinadas variedades o especies anterior a la colonia estén presentes y ahora ya no, ¿no? Entonces se hace un análisis de correlación y dice, no, pues es que estas están asociadas, súper relacionadas y correlacionadas antes de la colonia, ¿no? Después ya se me perdieron, y entonces yo tengo que encontrar cuál es la razón. Y esto es como justamente para qué nos puede servir, ¿no? O sea, como en términos de salud, la desnutrición y la obesidad infantil son uno de los mayores problemas en México, sobre todo en niños desnutridos y obesos. O sea, ahorita en México ya llegamos a esta idea de que o sea, anteriormente teníamos esta idea, ¿no? De que los niños gorditos están súper sanos, ¿no? Y entonces cada vez que veíamos un niño gordito decíamos, ¡ay, qué niño más sano! Y así. Pero ahorita encontramos una cosa muy absurda, que los niños obesos
pueden ser malnutridos, pueden estar malnutridos, y que eso es en realidad lo que sucede. Y nuevamente vuelvo al origen de esta plática, de que nuestros hábitos alimenticios sí están modulando el tipo de bacterias, y entonces si nosotros sabemos el tipo de bacterias ancestrales, tal vez no solamente podemos hacer pasárselas como tal, ¿no?, sino tratar de cambiar los hábitos alimenticios, y al tratar de cambiar los hábitos alimenticios, posiblemente en una ventana del tiempo muy corta, veríamos si las bacterias ancestrales se están intercambiando por las que actualmente tenemos, ¿no? O sea, actualmente en realidad, bueno, si ustedes, o sea, no es una crítica, porque en realidad todos somos partícipes. O sea, ¿cuántas veces hemos comido una sopa Maruchan, ¿no?, a la semana o al mes? O sea, o una Coca-Cola. Es decir, nuestro nivel de consumo de estos productos ha aumentado drásticamente, y entonces para que se pueda revertir, pues necesitamos muchas cosas, no solamente cambiar los hábitos alimenticios, sino justamente saber cómo era nuestra microbiota hace mucho tiempo, y entonces ya sea o hacer trasplantes o tratar de que esa microbiota se vaya intercambiando de una manera natural a lo largo del tiempo, ¿no? Y en esto que estás diciendo, que la idea sería como poder recuperar esa microbiota antigua, ¿por qué suponer que esa alimentación era mejor que la de ahora en términos de salud, ¿no? O sea, porque tampoco teníamos diabetes y no teníamos hipertensión, pero eso no solamente está relacionado con la microbiota, sino que ha habido como todo un proceso de transición epidemiológica que se refiere al aumento en la esperanza de vida, y que gracias a que hay antibióticos ya no nos morimos de infecciones súper jóvenes, y entonces podemos vivir más tiempo, y de algo nos tenemos que morir todos. Entonces, como vamos, ¿no?, como vamos curando. Nada más es como se está dando por supuesto, y quiero saber cuáles son los argumentos para suponer que esa alimentación era mejor en un sentido metabólico, pues. Sí, pues sí es un argumento súper válido, porque lo que sabemos es, o bueno, lo que sabíamos, y justamente por este origen occidental de la ciencia, siempre se pensó, y de hecho está publicado, antes de 1930, está publicado la razón por qué los pueblos mesoamericanos o los pueblos de América son inferiores a los pueblos europeos. Y la razón era la alimentación. O sea, básicamente era trigo en Europa y maíz en Mesoamérica, ¿no? Entonces a eso se le atribuía un poco de los rasgos y de por qué había inferioridad, ¿no? 1930 en ese sentido es un parteaguas o por ahí, porque se determinó desde el punto de vista nutrimental que el maíz y el trigo tienen los mismos nutrientes, ¿no? O sea, básicamente puede variar un poco, pero en términos alimenticios te aportan casi lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, no hay una razón para considerar que el maíz era inferior. Pero entonces eso no soluciona lo que me estás preguntando. Los análisis más recientes que se han hecho sobre hueso, es decir, yo solamente les hablé en este caso de microbiota y de coprolito, sarro dental y de restos momificados. Pero los huesos también son súper valiosos, porque a partir de los restos óseos podemos saber si la alimentación del mesoamericano era aceptable o no en términos nutrimentales. Y la gran sorpresa es que sí. O sea, claro, hay mucha diversidad, pero muchos de los, por ejemplo, de los pobladores de esta región, hace más o menos 1000 años, parece ser que su alimentación era súper sana. O sea, y lo puedes saber por los depósitos de la parte de calcio en los huesos, y entonces parece ser que sí éramos muy sanos. Sí.
Yo también quisiera hacer como una pregunta parecida a la de Marcia, porque Marcia estudió medicina, entonces es como desde el punto de vista médico, pues ya ahora vivimos más años, tomamos antibióticos y no nos morimos de otras cosas. Sí. Y yo quisiera como también cuestionar desde el punto de vista metodológico, que hay una cosa que no podemos controlar, que es el ambiente, ¿no? O sea, por ejemplo, todos podríamos empezar a comer huitlacoche y nopal y frijoles y maíz y quizás volver a una microbiota más variada y saludable. Pero, pues otra de las hipótesis que también se han manejado aquí, que manejan los sociólogos, es que el Tratado de Libre Comercio, el capitalismo y un montón de cosas que no existían antes de la colonia, pues ya regulan nuestros hábitos, ¿no? Entonces, y, en fin, ¿no? O sea, la actividad física, ¿no? No vamos corriendo por el pescado de Veracruz. Entonces, como que desde el punto de vista metodológico, pues parece aquí curioso que podríamos tratar de controlar lo que ocurre dentro del intestino, pero no podemos controlar lo que ocurre fuera de él, ¿no? Sí, claro. Claro, pero por eso estoy aquí, para que veamos cómo podemos. Sí, creo que mi pregunta va un poco relacionada con esto. O sea, creo que sí me quedó como, o me pareció como muy interesante esta idea de pensar también la historicidad desde la perspectiva de la microbiota, ¿no? Entonces, justo en estos momentos tal vez coyunturales, en todo este trayecto que podemos, o que has plasmado, ¿cómo se puede pensar esos momentos como coyunturales, por ejemplo, como el encuentro entre españoles y mexicanos, y cómo ha cambiado la dieta? ¿Cómo se puede pensar desde el enfoque de la microbiota, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de comunidades y en este ensamblaje que se estableció entre microbiota, entre genotipo y ambiente? Sí. Pero pensándolo como, porque justo lo social creo que es algo que claro, estamos en constante discusión, pero desde la microbiota, o sea, ¿cómo se puede pensar esos cambios trascendentales de dietas, ¿no? O de prácticas de alimentación. Sí. Y bueno, tal vez para ponerlo como en una suerte de comparación entre contextos, pues yo pensaba mucho como en esa transformación de paso a un consumo de ciertos productos de carne o de animales, y en este momento que estamos aconteciendo, que justo parece que hay una tendencia inversa, ¿no? De dejar las carnes y recuperar Sí. hábitos centrados en plantas y vegetales. Sí. Pues, sí, esta interfase que es muy importante en Mesoamérica, que es, o sea, no hablo tanto de colonización, sino la llegada de nuevos productos, ¿no? O sea, es decir, sí fue así, pero a mí lo que me interesa es cuáles son los nuevos productos que llegaron a Mesoamérica y rápidamente se adoptaron, que es una palabra, o sea, para nosotros es básica, porque es la base de nuestra cocina y de nuestra comida actual, ¿no? O sea, y a lo mejor te puedo citar dos que son muy importantes. O sea, caña de azúcar es obvio, ¿no? O sea, hay un parteaguas hace 500 años entre caña de azúcar sí y caña de azúcar no. O sea, sí se utilizaban endulzantes, y eran básicamente a base de dos, ¿no? De las hormigas, de las abejas, de las meliponas y del maguey, por ejemplo, ¿no? Y ahí había otro, por ejemplo, también se puede sacar algo de azúcar con la caña del maíz, ¿no? Aunque es menor, pero de cualquier manera sí se azucaraba, pero no tanto. Pues se azucaraba, pues por ejemplo, el pulque como tal, o el aguamiel, es un endulzante como tal, y si lo combinas con otra cosa, pues ya, sí, exacto, es curado. Claro. Sí, entonces, o sea, sí podías endulzar de alguna manera, ¿no? Y ese es uno. Y otra, yo creo que no solamente nos estamos fijando como en plantas, pero yo creo que tal vez, a mi parecer, de los más importantes puede ser el cerdo. O sea, el cerdo, ya ahorita nadie come tamales
sin manteca de puerco, ¿no? Y si lo hacen con vegetal, pues están mal. O sea está... sí, que no están buenos. Entonces, o sea, parece ser que esta relación ya se adoptó, pero rapidísimo, ¿no? O sea, masa y manteca es básico. O sea, es una fusión de las más interesantes y de las más frecuentes, ¿no? O sea, eso. Yo de verdad, aunque puedo apoyar estas ideas de los productos mesoamericanos y eso, no comería un tamal sin la manteca de cerdo. O sea, no, es inconcebible. Y de algo habremos el planteamiento de esta interacción o este mestizaje hace 500 años relativa a la cocina y a los alimentos no es no es que sea tan fundamentalista. Yo creo que se incorporó plenamente en toda América Latina, se incorporó a la dieta original y no produjo grandes cambios. O sea, los grandes problemas también fueron de otro orden, ¿no? Sí. Históricamente, el genocidio, la explotación misericordia de los esclavos, los ciegos, etcétera, eso fue mucho peor que el cambio de microbiota. No creo que por ahí venga ningún cambio. O sea, yo leí hace un poco a un biólogo evolucionista que hablaba más bien del caso más reciente de los esclavos africanos, donde es mucho más notorio el cambio en este sentido de la presencia de una microbiota ancestral africana y su paso rápidamente a Estados Unidos, a la caña de azúcar, al chocolate, etcétera, y todo el problema de obesidad americano, ¿no? Y sobre todo en la población afroamericana, que es terrible, pero igual o peor que la que tenemos nosotros. Pero no creo que en términos de mestizaje eso tenga una gran... Porque ahí han pasado muchos siglos y mucha capacidad de... Yo creo que más bien los problemas, creo que lo mencionabas tú, en términos de los recientes cambios. Tú también lo señalabas, bajar el nivel de las especies que consumimos, de las centenares que podían haber 20, y la globalización, etcétera, tratar de comercio, ¿no? Nos llega a expandir un tipo de consumo, un perfil de consumo, que es lo que está marcando este cambio terrible en términos alimenticios o alimentarios y, por supuesto, en los términos de los problemas que tenemos en la microbiota. Sin embargo, hay que señalar que hay problemas, y tú lo has señalado también, genéticos que estamos arrastrando. O sea, cambios importantes en el patrón genético que llevan a una serie de enfermedades que antes eran poco usuales. Por ejemplo, hablas de una enfermedad celíaca, ¿no? La intolerancia al gluten, la intolerancia a los lácteos, en fin, una serie de modificaciones que cada vez se van masificando más. ¿No? Pero eso ya son modificaciones, creo, de las generaciones más recientes. Sería interesante ver los estudios de los gastroenterólogos en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, yo lo que creo es que evidentemente, hablando en este periodo de la conquista antes y después, claro que yo no lo vería como una catástrofe. En realidad fue una fusión tan agradable que incluso pudo haber aumentado, y esa es una hipótesis, la diversidad de bacterias que hay en nuestro tracto digestivo, porque anexamos cosas. Sí, también se eliminaron algunas otras, pero otra de las razones es que fue muy paulatino, súper lento, y entonces eso nos da pauta como para que no hubiera catástrofes en ese sentido, ¿no? Si no fuera habiendo un acoplamiento, sí. Solo hay algunos problemas dentro de los de salud, es que ya son muy evidentes, que están ligados a la adopción de nuevos productos y que sí tiene que ver con caña de azúcar, que es la dentadura. O sea, la dentadura de antes de la colonia era impecable. O sea, eso es lo que nos dicen los restos. Y después, pues ya tenemos una dentadura horrible, ¿no?
Y sí, porque parece ser que las poblaciones en esa época eran súper adictas, como lo somos también ahorita al azúcar, ¿no? Sí. Sí. ¿Puedo comentar algo? Nada más algo que comparto que me pareció como interesante respecto a la nutrición, que era intentar como cambiar nuestro gusto de la siguiente manera. O sea, como que las personas dicen, bueno, ya no puedo comer azúcar, entonces ¿cómo lo sustituyo, no? Y entonces usan Splenda o fructosa y algo así. Y el chiste es que ya no te gusten las cosas dulces, es que te puedas comer el cacao y que te sepa cacao sin la necesidad de estarle agregando la leche y el azúcar, ¿no? O sea, entonces, bueno, solo no sé si sea posible, como dicen, nos gusta cómo saben los tamales, nos gusta cómo saben las cosas ricas, un país, no sé, lo que sea. Pero, o sea, el chiste es como tratar de no necesitarlo porque no, tu gusto ya no lo requiere. Sí. Yo creo que desde la parte fisiológica, a lo mejor ese es el principal argumento que rompe todo lo que les dije. O sea, es decir, la adicción uno puede hablar de incluso adicción si uno quiere, aunque no está nada comprobado, de la marihuana, ¿no? O de la cocaína o del tabaco. Pero, pues, obviamente el azúcar como tal es el principal elemento que nos genera una sensación de placer y genera una gran cantidad de dopaminas, y entonces ahí a lo mejor tendríamos un grave problema porque surgirían los mismos efectos de retirar el agente que nos está causando determinado placer, y a lo mejor esa es como la parte más grave, ¿no? O sea, si ya es adicción, nosotros ahorita tenemos un experimento. Bueno, ya sé que no se debería, pues, pero casi fue como la última opción. Tenemos tenemos ratas de laboratorio y tenemos varios grupos de ratas de laboratorio, y estamos probando la proteína de un insecto en particular, justamente para proponer toda esta idea de la dieta que dices que no era tan sana, o que no sabías, o que no sabías, o que no sabías. Pues el asunto es que hicimos varios grupos, y uno de los grupos es 10 ratas alimentadas de manera normal en el bioterio, y otros 3 grupos alimentadas con distintas concentraciones de pellets con proteína del insecto que estamos probando. Entonces, 2 de los grupos de las ratas alimentadas con proteína de insecto son así súper fuertes, ¿no? Así hiper sanas, grandes, con un pelaje así hiper bonito, y entonces las pruebas bioquímicas nos dicen que van muy bien desde el punto de vista fisiológico, y el peso, talla, todo lo demás. Y entonces hay un grupo que tiene que ver con esto, que es Coca-Cola y Maruchan. Entonces, y Coca-Cola y Maruchan, con mis alumnas pensamos que iban a salir ratas obesas, y entonces, porque tenía el glutamato monosódico, la sopa Maruchan, y entonces es un súper adictivo, y entonces dijimos, no, pues las vamos a encontrar súper gorditas y con muchos problemas de diabetes y con muchos problemas de obesidad, ¿no? Y no, resulta que son como gente que ya desahuciada por adicción. Entonces se acaban la coca, pero rapidísimo. Entonces, cuando uno les quita la coca, por ejemplo, ahorita que fue Día de Muertos, no pudimos dejar la coca. Exacto, sí. Y ya el lunes que llegamos ya se habían acabado la coca porque no podíamos entrar por día festivo. Y entonces estaban súper agresivas porque no tenían la coca. Y es mitad coca y mitad agua, ¿no? Entonces, y justamente ahorita mis alumnas están en la Facultad de Medicina midiendo anillos de aorta, y entonces están viendo qué tanto estrés oxidativo tienen
estas ratas de distintos grupos. Ya no me acuerdo por qué les empecé a contar esto, pues, pero por la adicción, por la adicción a los azúcares, ¿no? Entonces, o sea, también puede ser muy, muy, muy grave, más allá de las razones económico-comerciales. Sí hay muchos problemas, ¿no? O sea, pero por otro lado también hay muchos argumentos que no se los comenté. Por ejemplo, este cambio de las dietas no solamente tiene que ver con un desarrollo mejor de nuestra microbiota, sino a lo que yo me dedico también un poco es a la parte ambiental. O sea, cómo los hábitos alimenticios están modulando el cambio climático global. O sea, y ese es otro problema muy grande, lo que estábamos comentando. Si el principal producto que se está generando en este planeta es caña de azúcar, pues ¿de dónde sale tanta caña de azúcar? Puede ser, aumenta el rendimiento y entonces tienes 20 toneladas por hectárea, o deforestas selva y bosque y vuelves a tener más plantaciones para tu caña de azúcar, ¿no? Los dos métodos son igual de infames, pues. O sea, aumentamos rendimiento y entonces uno dice, bueno, es que Europa tiene razón, ya no hay que devastar áreas, sino hay que aumentar rendimientos por hectárea. Pero la idea es de que los insumos, o sea, todos los fertilizantes y los fosfatos y los nitrogenados se obtienen, por ejemplo, de minas que son o de África o de América y así, ¿no? Entonces, o sea, es un sistema justamente capitalista más así horrible, de extracción a más no poder, ¿no? Entonces, eso es con caña de azúcar, igual con aceite de palma. Y el problema que tiene México ahorita es que, desgraciadamente, el aguacate se volvió lo máximo en Europa y en Estados Unidos, y entonces todo el mundo quiere aguacate mexicano. Y entonces uno va a los bosques y a las zonas naturales de Michoacán, y pues los pobladores hacen como que se incendia de manera natural el terreno, y entonces cualquier terreno que esté incendiado de manera natural uno lo puede aprovechar para la agricultura, ¿no? Y entonces pues devastan bosques y eso, y bueno, ya creo que ya me pasé a otro tema, pero ¿Cómo vamos? Tenemos 20 minutos. La idea sería quedarnos un poquito. Sí. Sí. Nada más la última, que es como o sea, este es el grupo con el que estoy trabajando, y el doctor Luis Alberto Vargas es una persona que yo admiro mucho, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que sí tiene que ver con dieta, pero desde hace mucho tiempo, y él es médico de origen, pero después se volvió antropólogo y fue el fundador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y Gaby y Rosario son las que manejan la parte molecular, al igual que mi grupo. O sea, somos como los que hacemos la parte de biología molecular, evolución molecular y todo eso. La doctora Josefina Mancilla de Lina, que es la que estamos en trámite para que nos proporcione los restos momificados que mantiene Lina. El doctor Fernando Mundo, que es el gastroenterólogo que va a tomar las muestras, porque obviamente necesitamos un experto, él es del Hospital Ángeles. Sí. ¿Ah, sí? Ajá. Y Paloma Robles, que no está muy claro si ya nos va a ayudar o no, pero era la directora del Museo de Guanajuato, de las momias de Guanajuato. Y ya, creo que ahora sí es todo. Bueno, la moderadora. Después una pregunta, pero no sé. Sí, estamos ahorita como en ronda de preguntas para cerrar, y luego si te puedes quedar un ratito más. Ya no sé si podemos, qué opinas de este pan, pero... No, perdón, o sea, sí, a veces... Sí. No tiene azúcar, ¿verdad?
Sí, todo tiene azúcar, sí. Sí. Bueno, la sopa Maruchan, de la que tanto les hablo, tiene azúcar. Tiene azúcar porque es una combinación como muy exagerada. O sea, la base es el trigo, ¿no? Y la base es el trigo y el aceite de palma, para que sepa muy rico. Pero se le agrega además el glutamato monosódico, pero además se le agrega una gran cantidad de sales, de sal. Y entonces, para que no sepa tan salado, pues entonces le tienes que agregar azúcar para que minimice el sabor y entonces ya sea un sabor así como mágico, ¿no? Sí. Bueno, yo mi pregunta, o más bien así mi sospecha, es como que todo el rato ha sobrevolado, sin nombrarlo, la epigenética, por ahí, ¿no? Entonces, como, ¿dónde está? Porque no sé si es más que no se quiere entrar en ese terreno, entonces, o si ese terreno como todavía no está muy controlado, pero hay un montón de artículos científicos con respecto a desde mi conocimiento de Europa, de hambrunas en Europa, de cómo se modificó la microbiota por esas hambrunas y cómo luego eso ha repercutido, ¿no? en las expresiones genéticas. Entonces, ¿dónde está la epigenética aquí? Sí, no, bueno, es que sí, ya está en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que la epigenética ya tiene ahorita un boom por la parte molecular, pero en realidad es como la parte de genética cuantitativa que era hace muchos años, o sea, como que no es nuevo. Entonces esta onda que un carácter y una determinada función no está solamente regulada con el genotipo, sino por el fenotipo, ¿no? Pero, y desde el punto de vista molecular, ahora ya sabemos cómo funciona. O sea, es decir, hay algunos genes reguladores que aunque tengas el mismo genotipo, si tienes alguna modificación en tu gen regulador, pues entonces eso te va a hacer a que seas intolerante a la lactosa o no. Y entonces cuando uno analiza el gen y está en el mismo ambiente, dices, no, es que aquí pasa algo, ¿no? Y entonces en realidad son genes que están regulando al gen constitutivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿pero qué regula ese gen? Porque parece ser que es mucho el ambiente. O sea, sí. Ese que va hacia el lamarquismo, que es un horror. Sí, es que al final siempre puedes decir que es cuento de nunca acabar, porque dices, ¿y ese gen quién lo regula? Y el regulador del regulador a quien a su vez lo regula, ¿no? Pero se puede detener en que, o sea, ese gen, sí puede tener algunas variaciones en su secuencia de ADN y por lo tanto se puede comportar de manera diferente, ¿no? O sea que el gen que estás afectando no es el constitutivo, sino es otro como tal que repercute, ¿no? Sí. Sí, bueno, primero, ¿se está perdiendo? No. Ahora sí. Muchísimas gracias. Te quiero felicitar y dar las gracias que viniste a este seminario. Yo tengo una petición y una pregunta. La petición es, cuando hablaste de la presencia de Helicobacter pylori, pusiste una referencia ahí, al menos de un nombre, creo que alguien Castillo. Entonces, no sé, ¿esa referencia está en español, está en inglés? Es un artículo que está en inglés. Ok. Nos la puedes enviar, sí, claro. Más algunas otras cosas que tuvieras, junto con lo que nos va a mandar la compañera. Lo que nosotros hacemos aquí, te pedimos una lectura, pero además, en general, pero muy en particular en este tema, del cual pues sabíamos muy poco, sería interesante tener más bibliografía. Tenemos en este seminario un espacio en el Drive donde se pueden subir estas cosas. Sí. Entonces, si nos puedes mandar esa referencia, a mí en lo particular me interesa. Sí, hay ese y hay otro que salió más reciente, que no lo anexé, que sí tiene que ver con la colonia, justamente. Entonces, en un poblado de Oaxaca hay un panteón que está partido a la mitad, que es antes de la colonia y después de la colonia. Y entonces lo que se evidenció, y es un artículo de Science o de Nature, no sé, que analizaron las muestras y vieron que los pobladores en realidad sí se murieron, o sea, la mayoría se murió por una peste, o sea, por una infección casi masiva, y que entonces esta idea de la colonización tuvo que ver sí con guerras, con batallas, pero básicamente con
infecciones que sí trajeron los españoles a Mesoamérica, y eso parece ser que mermó completamente la población indígena en ese entonces, ¿no? Entonces está muy divertido ese artículo. Igual también lo mando. Muy bien, muchas gracias. Y luego mi pregunta es si puedes extender un poco más tu comentario, es en la parte experimental que tú nos explicaste, a ver si te entendí bien, que una vez que tú haces tu secuencia, una vez que depuras tus datos, digamos, los envías a Estados Unidos, que tienen una base de datos enorme de no sé qué. Quisiera aquí, además de lo que nos quieras decir, que nos expliques un poquito más en detalle eso. Ajá. Y quiero decirte el contexto, mi experiencia, aunque no es en este campo, es que muchos de los estudios, muchas de las investigaciones en salud, sobre todo cuando tienen que ver con Big Data, se están, digamos, comparando con bases de datos que existen en Estados Unidos. Y entonces pues nos traen resultados. Aquí no quiero dar un juicio de valor, buenos o malos, simplemente que nosotros en México no generamos los datos, entonces siempre estamos comparando, o sea, además de que los enviamos, en este caso ya depurados, pues es una base de datos distinta, ¿no? ¿O no? No. Quiero que, sí, porque a mí en lo particular me interesa mucho, muy en general, la cuestión metodológica de todo este rollo del Big Data. Sí, pues yo no sé qué haya detrás del NCBI, del banco de datos, que aunque fue Estados Unidos quien lo desarrolló, en realidad es como una de las labores de Estados Unidos altruista, podríamos decirlo, porque funciona así. Sí, pero también lo digo entre comillas porque yo no sé qué haya detrás. Yo todavía no he encontrado algo que sea atroz detrás de estas técnicas y de estos procesos. Esta idea del Gene Bank comenzó en los años 80 cuando se empezaron a secuenciar el primer DNA, que costaba mucho trabajo, y entonces se empezaron a almacenar en unas computadoras enormes, y entonces como ellos empezaron, pues ellos tenían las primeras secuencias. Y después se empezaron a comparar una que llegaba de Europa, se comparaba con esa de que ya se tenía previamente, pero ahora como funciona es increíble, porque yo, por ejemplo, si secuencio, o sea, yo, por ejemplo, tal vez he secuenciado en lo que llevo de investigación, tal vez como unas 10,000 secuencias. Y esas 10,000 secuencias, yo no solamente las comparo con las que ya están previamente, sino que yo las doy, o sea, yo las subo, entonces, y cuando yo las subo, automáticamente ya pertenecen también al Gene Bank. Claro. Y entonces después es una retroalimentación. Entonces todo lo que hace todas las personas del mundo, si quieren comparar y para que se haga pública su información, porque nosotros para publicar tenemos que decir esta es la secuencia, o sea, esta es la información que nos avala que no estamos diciendo mentiras, porque si se dan cuenta al final podemos inventarnos una secuencia. Yo ahorita, o sea, si hay red, yo ahorita puedo hacer una secuencia y entonces decir, pues la mando, ¿no? ¿Cuánto cuesta que te hagan inventarse una secuencia? No, una comparación. ¿Cuánto tienes que pagar? Depende. Si es una secuencia corta, pagas como $5, o sea, como 100 pesos, ahorita. Es que es eso, la secuenciación en México no resulta porque el que tiene el mercado ahorita es Corea o Canadá, que tienen, no sé, yo creo que, o sea, todo Filosóficas es el centro de secuenciación, y entonces secuencian de manera masiva y entonces les sale muy barato. Y, por ejemplo, nosotros en el instituto alguna vez tuvimos secuenciador, pero hacerlo nosotros cuesta mucho más caro que mandarlo a hacer. Entonces, no nos sale. Pero la idea entonces es esa. O sea, incluso no es que yo mande la secuencia como tal. O sea, yo ahorita, si hay red, hago mi secuencia y la lanzo,
al GenBank y le digo, hazme la comparación, e inmediatamente, o sea, en 30 segundos, 1 minuto, me puede dar el resultado, y ya entonces yo digo, es tal cosa, y entonces a partir de eso yo estoy generando mis propios datos. O sea, ahí México sí genera muchos datos de secuenciación, pero lo que no genera, por ejemplo, es todo este tipo de investigaciones en tándem, ¿no? O sea, yo siempre lo que he criticado es que a México se le utiliza justamente por su riqueza cultural, biológica, social, lo que sea, solamente como donadores de muestras. Y entonces, o sea, este trabajo, por ejemplo, yo lo podría hacer en combinación con la gente de Dinamarca, que es los que saben más sobre este tema. Pero seguramente me van a decir eso, pues danos tus muestras y nosotros las analizamos y ya salimos en los papers juntos, ¿no? Pero la idea es de que uno no está generando la investigación como tal, o sea, y el análisis y todo, como para a veces hacer también una escuela, ¿no? O sea, como decir, en México también se hace, aunque tengamos un cuartito chiquito, aunque no tengamos los millones de dólares, pero tenemos las muestras. Y entonces las muestras no te las... Este estudio justamente del cementerio que está partido, la investigadora de Lina, pues eso, desgraciadamente fungió como donadora, y los que hicieron todo el análisis fueron los daneses, y pues ya, obviamente, pues sí fue en México, pues, ¿no? Y fue una explicación y un hecho que sucedió en México, pero no se hizo por investigadores mexicanos, ¿no? Digo, o sea, mientras haya una colaboración o sea, pareada, yo creo que no hay ningún problema. Pero si solo uno es donador de muestras, no, creo que no. Yo preferiría mejor desecharlas, ¿no es cierto? O hacer otra cosa. Sí. Bueno, una pequeña cosa. Cuando hablaste al inicio sobre el altruismo, lo que ocurre, hay que acordarnos cómo se inician las investigaciones sobre genómica hace 20 años o más, y la disputa que hubo entre un sector privado, sí, ¿no? y el propio gobierno norteamericano, que al final ganó el gobierno norteamericano con mucha fuerza, ¿no? Y además con Europa, con apoyo de Europa. Y entonces, por eso el Estado fue el que desarrolló la secuenciación completa del genoma humano, etc. Sí. Y de ahí parte una base de datos. Hay un libro de un compañero de ustedes, Pablo Meyer, físico de acá de la UNAM, que se fue a hacer su doctorado en Rockefeller. Él es físico biomédico y escribió un librito, Genómica, que está en el Fondo de Cultura Económica, ahora está rebajado al 50%. ¿Cómo se llama? Genómica de Pablo Meyer. Pablo Meyer es una tapa amarilla y es muy simpático porque él es un experimentador, ¿no? Él sigue trabajando en el Instituto Rockefeller. Vale la pena, sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. Mi pregunta es solamente de curiosidad y aprovechando que estás aquí para preguntarte. ¿Qué efectos hay de la gran cantidad de chile de capsaicina que está presente que ha estado presente históricamente en la dieta mesoamericana en la microbiota intestinal? O sea, ¿cómo es esa relación entre...? Sí. Gracias. Ay, no sabemos. No, o sea, está interesantísima, pero no sabemos, porque no se han hecho los estudios a distintas ventanas del tiempo como para comprobar si el chile sí también constituye una microbiota particular desde su aparición. O sea, y con este tipo de estudios sí lo podremos saber, porque sabemos más o menos cuál es el origen de domesticación del chile. O sea, el chile es uno de las especies que se domesticaron, que están muy atrás, desde más o menos como unos 8,000 años. O sea, no todos los productos que tenemos ahora, que consumimos,
se domesticaron en el mismo periodo. Y por ejemplo, aguacate, chile y maíz son de los primeros que se empezaron a domesticar. Entonces, seguramente tenemos un arraigo así por el chile muy grande. Tenemos algunos fundamentos que ya se han hecho en otras partes del mundo. Por ejemplo, Japón, que come una alga particular, ya está súper asociado de que hay una especie que solamente tienen los japoneses y que si se retira esa alga del consumo, empieza a minimizarse una especie de bacteria que está relacionada con el consumo de un alga, ¿no? Sí. Y seguramente eso también debe de haber pasado en México, seguro. Sí. Sí. ¿Ves? Bueno, que se dio mucho dinero para esto del genoma del mexicano, ¿no? Sí. Y como que la promesa era que iba a resolver asuntos como el de la diabetes y la obesidad si nosotros conocíamos el genoma del mestizo. Y aquí, por ejemplo, en el instituto hubo algunos trabajos como de tipo etnografía que señalaban, por ejemplo, el problema de decir, entre otras cosas, bueno, que es un mestizo cuando tienes todo un mosaico, ¿no? Genético, ¿no? Y tal. Y entonces, como este proyecto de la microbiota, tú definitivamente le ves más futuro, o habría que ser una combinación, o sea, en el sentido de, para resolver los problemas que tenemos de obesidad y diabetes, que además lo que veo es que está muy bien esta parte en la que también se está cuidando la parte ambiental, bueno, porque hay una propuesta, ¿no? De, por ejemplo, usar el chapulín y tipo, ¿no? Regresar a una alimentación de la milpa, entonces estás cuidando la parte ambiental y también la parte alimenticia, que tiene más futuro, y dejar ya de lado esta parte del genoma mestizo mexicano. Sí. No, es que yo creo que sí, o sea, estás criticando a los del IMEGEN, en realidad. Bueno, aquí el proyecto fue muy muy criticado. Sí. Yo lo único, o sea, lo que criticaría es que sería muy enriquecedor que esos objetivos que se planteó el IMEGEN se resuelvan. Y por varias razones. Una que sí es muy interesante, y la otra es que les dieron una gran cantidad de dinero y no sacaron más que creo que un PNS y ya, o sea, sí, no. O sea, es decir, yo también los criticaría y los critico demasiado, porque sí es un proyecto ambicioso y sí vale la pena, pero los resultados todavía no hay nada de resultados. O sea, ese trabajo que sacaron en realidad se puede hacer. Lo único que hicieron sí fue hacer un esfuerzo de colecta enorme, pero creo que ni así funcionó. Entonces, pero eso lo tienes que decir. O sea, nos hace falta más trabajo de campo, porque la diversidad de mestizaje y de mezclas que somos los mexicanos es todavía mayor, ¿no? Y entonces no quedarse con nada más esta idea como muy basal. Pero además, bueno, como parte de... había esta idea de que los mexicanos son más propensos a la obesidad y la diabetes, ¿no? Pero como parte de lo que entiendo, por ejemplo, del artículo de Frontiers que nos mandaste, es que en realidad es una tendencia mundial que más bien es el ser humano enfrentado a esta dieta con muchísimos azúcares, alta fructosa, tal, y que puede incidir en el cambio de microbiota, aunque tengamos una microbiota diferente de la de los japoneses, pero es ese cambio de una alimentación que era la de regional a esta globalizada con alto azúcar, ¿no? Que entonces tal vez el énfasis tampoco está en un genoma específico, ¿no? Sí, no, bueno, eso sí es cierto. O sea, si uno quiere resolver el problema por la parte genómica, creo que no es muy directo. O sea, esta idea que todavía no sabemos si es cierta, la del genotipo ahorrador, ¿no? De que en realidad las poblaciones indígenas de nuestro país tenían ese gen ahorrador. Como no tenían nada que comer los pobres, entonces cada proteína o cada caloría que llegaba era súper apreciada, ¿no?
era muy utilizada al máximo, ¿no? Y entonces y entonces cuando llegan estos consumos nos lo vemos súper obesos porque todavía tenemos esta idea del sí, es que eso todavía no está comprobado, pero también sería un poco, si no hay las bases, como un poco racista, ¿no? De que nos digan, pues es que antes no tenían nada y ahora que tienen un montón, pues se están muriendo de diabetes. Pero sí parece ser que la tendencia es mundial. También es cierto que México es el principal país donde más gente se muere de diabetes. Y eso lo sacamos nosotros, a ver si nos publican ese artículo, porque pues según es China y la India, pero no está ponderado por el tamaño poblacional. Entonces ya cuando haces la tasa, en realidad se muere más gente en México por diabetes. Y Turquía también está en circunstancia que haces como la división de la población por las muertes. Pero es México, en realidad en México es donde se muere más gente, no es China, pero ahí sí hay un componente en realidad del sistema de salud, de que está completamente rebasado, pobre, y de que estamos cerca de Estados Unidos, o sea, es muy complejo, ¿no? O sea, no solamente la razón microbiota y ya, o el genotipo y ya, sino eso, estamos súper cerca de Estados Unidos y nos viene más rápido los productos incluso más baratos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están interviniendo en eso. Es que comer sano sale muchísimo más caro. Sí, claro. Ahorita sí, y llena menos. O sea. Sí, pero es un absurdo. Es un absurdo porque eso es lo que también comentamos en una publicación que estamos haciendo ahorita, de que la proteína más cara que tenemos a nivel mundial, a nivel histórico, es la de res, pero nos sale muy barato como en términos de monetarios, pero si uno le da el valor económico, comercial, ambiental que tiene, resulta que debería estar en 1,000 pesos el kilo de bistec, ¿no? Porque es ambientalmente carísimo. O sea, cuando ya uno hace la conversión de cuánta agua se gasta, de cuánto CO2, de cuánto metano, dices, no, es que esta debe ser la carne más cara del universo. Pero comercialmente te la dan mucho más barata que un kilo de chapulín, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso iba, mi última pregunta es, ¿cuándo empiezan a vender los pellets de las frutas de proteína? Están súper fuertes y no son adictas. Queremos sí. No. Ya se acabó el tiempo, entonces no sé. Pero cuando es que, o sea, sí tiene un poco que ver, porque en realidad el experimento de ratas es el principio para que este año llevemos a cabo un proyecto que es desnutrición infantil. Y entonces antes de darle las granolas o las placas o las galletas o la alegría, teníamos que probar en ratas, porque qué tal si hacemos ahí una tontería, y entonces parece ser que no hay ningún efecto adverso por consumo prolongado de insectos. Y entonces es obvio porque pues tenemos la cultura mesoamericana desde hace miles de años, y entonces, pero desde el punto de vista científico se tiene que comprobar, porque no es nada más, si hace 500 años se consumía, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? O sea, sí. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.